Bueno, ya estamos de regreso a través del 97.7 de FM, en las 2 de la tarde con 15 minutos. Miren, este estudio recibo y le agradezco al vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, a don Eduardo Romay Olmos, el estar aquí con nosotros. Don Eduardo, gracias, Sí, como siempre. muchas gracias. Oiga, pues este día se hizo la presentación de manera formal de lo que ocurrirá la próxima semana, el día miércoles 23 de agosto, una mesa inicial de diálogo sobre el tema de la cultura cívica. Es algo que ya en otras ocasiones habíamos platicado y decíamos, ¿por qué hay tan baja participación? Ustedes se mueven bastante bien, los miembros del el INE, en lo que se refiere al servicio profesional de carrera, pues tratando de explicarle a los ciudadanos que van a ejercer su derecho pues a participar. ¿Por qué la gente no participa? Pues miren, es un asunto que creo que es una tarea global, Sí. Que sobre todo en el que están involucrados no únicamente las instituciones electorales, Sí. sino también los medios de comunicación, están involucrados partidos políticos, Sí. están involucrados gente de iniciativa privada, está involucrada la misma ciudadanía en este trabajo que es colectivo. Sí. Para el INE en estos momentos creo que el hecho de tener diagnóstico nos ha permitido sobre todo llevar a cabo la formulación de una estrategia en materia de educación cívica que fue aprobada y que tiene vigencia de 2017 al 2023. Nos hemos dado cuenta que inclusive las estrategias que se habían manejado no han sido las adecuadas. Sí. Por lo tanto, se requiere una política nacional, una política pública de forma nacional que podamos, en donde estén involucrados no únicamente los organismos públicos electorales locales, sino que también involucremos a otros actores del Estado, involucremos a la misma ciudadanía, involucremos a los partidos políticos para que puedan incorporarse a esta gran cruzada por esta participación ciudadana. Dicen que México es un país de crisis, de déficit. Todo el tiempo tenemos déficit económico, social, hay déficit en materia de seguridad, pero es increíble que como ciudadanos, teniendo la facultad, aquellos que cumplen 18 años, de ejercer su derecho constitucional, de poder votar y ser votados, no salgamos el día que hay elecciones a las urnas porque no tengamos esa concepción de ejercicio. Van a tratar como primer punto este déficit democrático. Sí, ¿Cómo andan las cifras en ese sentido? Miren, el asunto del déficit democrático toma como punto de partida el informe País, que en un momento dado dejó puesto el Instituto Federal Electoral y que el INE lo vino a recuperar, sí, y que forma parte sin duda de la estrategia en materia de educación cívica que el INE va a instrumentar en estos años. Tratamos a partir de ciertos datos, como por ejemplo usted ha mencionado, el reconocimiento a la ley, sí. Únicamente el 4% considera que la ley se aplica de forma adecuada en el país. Si lo hablamos en términos de participación ciudadana, la última elección en Veracruz hubo un nivel de participación de un 58%. Sí. Si hablamos en términos de cómo está el nivel de aprecio por parte de la ciudadanía con relación a este sistema de forma de gobierno, nos hemos dado cuenta que para el caso de México es de un 48%, mientras que en Argentina es de un 71%, y el promedio a nivel Latinoamérica es del 52%. Oiga, consejero, a ver, cuando habla usted de otros ejemplos para hacer, siempre que hablamos de leyes, por eso hay estudios de leyes comparadas, Claro. Se estudian las legislaciones de naciones para ver pues, qué cosa traen en uno y en otro código, qué cosa tiene la constitución de uno y de otro, precisamente para ver qué mejor adecuar. Si en países de Sudamérica, por ejemplo, Argentina, Chile, Perú, sanciona a sus electores por no ejercer el derecho al voto, ¿por qué en nuestro país no hacemos lo mismo cuando vemos y observamos que el presupuesto destinado a partidos políticos, a campañas, es sumamente costoso? Bueno, pues es un asunto que tiene que ver con otra serie de instancias que son las que tienen que modificar las leyes. Sí, en este caso los diputados, pero por ejemplo el mismo órgano electoral, ¿no valdría bien sentar en la mesa del Consejo General del INE, pues hablar de estos temas, para precisamente acabar con el déficit? Es un tema que le toca básicamente a los legisladores, porque no está en la cancha del mismo Instituto Nacional Electoral. Sí. Necesariamente tendría que modificarse la misma Constitución, puesto que esto habla de un derecho y una obligación, pero sin embargo no se maneja como una cuestión coercitiva de que se sancione al ciudadano. Aquí lo estamos dejando básicamente a la voluntad. Si hablamos en términos generales de cómo está el nivel de participación, por ejemplo, en la última elección para la integración de mesa directiva de casilla, por ejemplo, traemos un nivel de rechazo en una primera etapa de capacitación arriba de un 55%. Entonces es bastante alto en términos generales, donde visitamos a cerca de 700,000 ciudadanos para de ahí seleccionar a los que van a ser funcionarios de una mesa activa de casilla, que fueron alrededor de 73,000 funcionarios. Sí. Y de estos todavía se dan sustituciones el día de la jornada electoral. Entonces,
Creo que es una cuestión de educación que tenemos que ir trabajando en ese sentido. De ahí la necesidad de esta mesa inicial, de reconocer el déficit democrático con el que estamos trabajando y obviamente de generación de compromisos encaminados al fortalecimiento de esta cultura democrática. Oiga, don Eduardo, hay dos factores que me llaman la atención que pudieran ser causales de que se presente este déficit, ¿no? de cultura democrática. Uno, la poca creencia de los ciudadanos en los partidos políticos y sus candidatos, que por ello no dicen, ay, viene el proceso electoral, yo para qué participo y por qué voy a confiar. Y la otra, poca credibilidad de parte del órgano responsable de ejecutar y llevar a buen puerto las campañas electorales, es decir, de los integrantes del propio organismo electoral. ¿Será eso? Pues mire, el asunto es los datos que nos arroja este informe país sin duda son un poco alarmantes, pero también nos da la pauta para poder llevar a cabo las acciones pertinentes. De hecho, estos diálogos es punto de partida. Sí. Estamos en la ruta del 18 y obviamente lo que buscamos es recuperar estos espacios públicos para que la ciudadanía pueda también manifestarse. Y tenemos que reconocerlo, porque de otra manera este debate no funciona si no involucramos a la ciudadanía y no funciona si la ciudadanía no participa tampoco en estas acciones. Mire, vamos a hacer una pausa si nos lo permite. Sí, le pido no se vaya y hoy terminamos de platicar de este tema porque es muy interesante, sobre todo en un proceso electoral como el 2018, que va a ser concurrente, en donde tendremos elecciones locales, elecciones federales y donde estrenaremos una distritación, ¿no? Sí, eso es otro tema también importante. Vamos a la pausa, le agradezco las llamadas al auditorio. Ya regresamos a 97.7 de FM a través de la máquina y bueno, platicando gracias al vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Veracruz, don Eduardo Romay. Ya para concluir, decíamos, hay una nueva redistritación y es necesario forzosamente pues capacitar y platicar, dialogar con los ciudadanos de este tema en estos nuevos 20 distritos, ¿no? Sí, de hecho esta mesa inicial que se va a llevar a cabo de forma local y en la que van a participar las representaciones de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos e inclusive iniciativa privada, nos da un margen y esto se va a replicar en las 20 juntas distritales ejecutivas del INE en todo el estado. En fechas diferentes, pero de hecho damos inicio con esta mesa inicial en Jalapa el día 23 en la Galería de Artes. Invitamos a la ciudadanía que participe, asista a partir de las 10 de la mañana. Bueno, pues ahí está la invitación, por supuesto que hace el INE, que hace el Organismo Público Local Electoral. No lo echen en saco roto, de verdad, créame, esto de la cultura cívica es de formación, debemos cumplir como mexicanos con nuestro derecho a votar, pero inculcarlo también en las siguientes generaciones. La participación hace el cambio y créame, si usted no le entra al tema, si no se involucra, si no le interesa, pues seguiremos como estamos, al rato no se esté lamentando y no se esté quejando. Don Eduardo, muchas gracias, al contrario, gracias por el espacio. Vamos a hacer una pausa. Antes, gracias a la gente que le decía, usted se ha puesto en comunicación con nosotros a través de redes sociales. Don Jesús Bravo, gracias por escucharnos y sintonizarnos. Mire, dice, buenas